¿Cómo andan, gente? Estamos acá para hacer el review de este teclado T-Dagger Arena. Como pueden ver, la caja no es muy grande, o sea, no trae muchas cosas. De hecho, vamos a hacer este video bastante corto, haciendo un unboxing y un breve review. Anteriormente el teclado que tenía era este, que es bastante mucho más grande, creo que el doble de tamaño, que es de la marca Genius. Dejando de lado la marca, creo que es un teclado genérico y que te viene como predeterminado en cualquier computadora que te compres. Así que ya se imaginarán el salto que hay de esto a esto. Un teclado común corriente genérico a uno de 61% mecánico y RGB. Además de peso. Bueno, gente, empecemos con el unboxing. Acá ya tengo la caja. Es de la marca T-Dagger, como se puede dar cuenta, una marca gamer. Es un teclado 61% totalmente negro con RGB parcialmente modular. Es el modelo Arena con switches marrón. Lo bastante simple, minimalista, pero eficiente. Y por la parte de atrás igual de simple. La marca, el teclado, el modelo. Él dice que es un teclado 61% con retroiluminación LED, arcoiris y un cable extraíble. Se puede sacar el cable y desconectar y conectar. Bueno, ahora sí procedamos a abrirlo. Acá tenemos los removedores de switches. A ver, vamos a sacarlo del empaque. Y acá los tenemos. Este metálico es el removedor de switches, que ahora vamos a ver que trae uno, por lo que vi, un par de repuestos, que eso siempre está bien. Este es el removedor de switches. Inserta en la tecla y hacemos un clic y sale fácil para intercambiarlo por si te llega a romper. Después acá tenemos el removedor de teclado o key, como le quieran decir, que es para sacar, bueno, básicamente las teclas. Acá trae los dos, que eso siempre es bueno tenerlo. Bueno, continuamos y acá tenemos lo que les vendría diciendo. Tenemos lo que vendría siendo 4 switch de repuesto por si te llega a romper alguna tecla, lo puedes intercambiar y eso es bastante bueno que lo traiga. Como pueden ver, son switches de color marrón. Si bien tengo entendido, el RGB lo tienen ahí dentro del plástico transparente. Creo que la cámara no lo llega a captar, pero están ahí adentro. Y de acá abajo se conectan a la placa del teclado. Son bastante más sensibles al contacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de presionarlo hasta abajo, ya con un punto medio, por ejemplo ahí, ya se vendría a hacer contacto y saldría la función del teclado, básicamente. Además es mucho más silencioso. A ver si lo pueden captar el audio del celular. Vamos a probar, no sé si lo llega a captar. Yo lo escucho, pero es mínimo. Me sorprende que vengan tantos, vienen 4, o sea que si sos muy bruto con el teclado, se te llega a romper algo por casualidad de la vida, tenés para cambiarlos y es bastante bueno eso, porque nunca se sabe, pero se aprecia. Dejamos esto de lado y sigamos a ver. Algo que es bastante importante, que al menos esta vez es importante, que es el manual de uso. Como es un teclado 61%, le faltan todo el resto del teclado, entonces acá te viene, bueno, está en inglés, pero acá te viene el comando para usar las funciones del teclado para controlar el RGB. Y acá tenés el FN2 y FN+, ahí igual lo vamos a probar cuando lo conectemos, que es para aumentar o disminuir la intensidad del brillo. Y acá después tenemos lo que viene siendo el cable extraíble, que como pueden ver es conexión tipo USB tipo C. Si por alguna razón se te llega a romper este cable, un cargador de teléfono te podría servir de igual manera. Aquí, como vemos, los detalles, que es bastante pronunciado y bastante llamativo y a la vez bastante atractivo, ¿no? Se ve bueno. Como pueden ver, es un cable bastante largo, calculo que de 1,5 metros, una buena longitud para poder usarlo y que no se te haga muy corto. Bueno, y ahora sí saquemos el teclado de la caja. Bueno, gente, acá lo tenemos, el teclado completamente negro con un mínimo detalle de la marca, que es solamente este logo acá. Es un teclado bastante minimalista, como ven, no es tan grande. Creo que es mi mano entera y una palma más o menos. Del lado izquierdo tenemos la entrada del conector USB tipo C. A ver si se enfoca. Una vez levantadas las patitas, así es como nos quedaría. Quedaría levantado de esta manera, que es bastante cómodo. A ver si pueden escuchar la forma en la que suenan los switches.
Se escucha bastante placentero, la verdad. Ahora déjenme conectarlo y vamos a ver cómo funciona el RGB. Bueno, gente, ahí ya lo conecté a la computadora. Solo falta hacer presión acá para conectarlo. Ahí quedó prendido. Ahora mismo tiene el efecto de onda. Si presiono una tecla, como pueden ver, como que desde la tecla que presioné se forma una onda alrededor. Tiene bastantes modos RGB que vamos a intentar ver cada uno de ellos. A ver, para encender el RGB solamente tenemos que venir a la tecla NF2, mantenerla, y si lo queremos apagar le damos al 0, FN2 y 0 al mismo tiempo, y a la misma vez si le damos de nuevo se prende. Y para cambiar el modo de RGB, que como le dije ahora está en onda, lo mismo, NF2 al 9. Uy, espere que de la cámara es difícil. Y se supone que ahí cambió. Esto es automático. Este modo de RGB ahora es automático. Como empieza a dar vuelta solo. Va a estar así todo el tiempo. FN2 y 9. Ahora el otro modo es. Ahora es un modo viborita. Esto me hace acordar del modo viborita. Como que hace un giro y vuelve al medio. Ahí ve. Y va al medio. No logro enfocar bien la cámara, me parece. Creo que todos los modos terminan en el medio, por lo que estoy viendo. Va de un lado a otro. Este solo va de un lado a otro y termina en el medio y reinicia. El siguiente sería este. Este no termina en el medio, va hasta abajo. Después está este modo que simplemente va alumbrando teclas aleatoriamente. Después este es un resplandor que sale de los lados al medio y del medio a los lados. O sea que viene hasta acá y vuelve. Ahora tenemos esta en forma de wave, o sea de onda, que va para un lado y para el otro. Así de diferente, constantemente. Lo bueno de todo esto es que tiene bastantes modos por lo que estoy viendo, o sea que puedes buscar tu estilo, el que más prefieras. Este también va en ondas, pero parece que en zigzag, como que zigzaguea acá. Después tenemos este que supongo que debe ser el modo predeterminado porque solamente se mantiene brillando. Se mantiene solamente iluminado todas las teclas. Supongo que este debe ser el modo predeterminado. Y este es el modo, no sé qué modo, esto sería como un pulmón, ¿no? Respirando, corte que se prende y se apaga solo. Como pueden ver, sube la intensidad al máximo y va disminuyendo poco a poco, y apenas disminuye vuelve a encenderse. Después tenemos este que parece el predeterminado, pero cuando seleccionamos alguna tecla, por ejemplo la H, se mantiene un rato apagada y se vuelve a encender después de un rato. Después también tenemos este modo que sería como una sombra. Creo que hay una sombra que pasa, no sé si la cámara lo capte bien, pero hay una sombra que pasa rápido. Ahí vieron. Después seguiría este que es el mismo, es una sombra, pero en vez de una ahora son dos sombras. Que la cámara esta vez no sé si lo llega a captar, pero son dos sombras esta vez. Y ahora es lo mismo, son dos sombras pero que se cruzan. O sea que una viene acá y otra acá y se cruzan. Ahí se cruzan. Después está este que se mantiene todo el teclado apagado, pero cuando le damos a una tecla, pum, se enciende todo en forma de onda, saliendo desde la tecla que apretamos. Después lo mismo, tenemos este que está todo apagado, pero le damos una tecla, pero solo se enciende la franja donde dimos el clic. Después tenemos este modo que sería lo mismo aparentemente, pero esta vez si presionamos una tecla, esa tecla se mantiene el RGB encendido por unos segundos. Yo normalmente solamente uso la luz encendida completamente, sin efectos predeterminados, pero de día recomiendo mucho porque es bastante estético a la vista mantenerlo apagado. Así les recuerdo que es dándole al F2 y F0 para encenderlo o apagarlo, FN2 con el 9 para cambiar los modos de RGB. Se ve bastante estético, bastante minimalista, bastante detallado con la luz toda apagada, poder cambiar entre los modos RGB y si tener o no tener RGB según tu preferencia. Es bastante llamativo eso, que tengamos esa opción. Acá hay una pequeña luz RGB también, que es el teclado mayúscula. Clic al mayús y está encendido esa luz, significa que está activado, y por lo contrario está apagado, significa que está desactivado. O si no, poner la mano acá de costado para saber si se enciende la luz RGB, si te refleja, para saber si está encendido o apagado, en vez de girar completamente la cabeza cada rato. Y bueno, gente, creo que ese fue el pequeño review de este teclado, que es bastante llamativo, estético, y
Creo que es muy poco conocido, entonces ahora si les gusta ya se lo pueden comprar. Este teclado yo lo conseguí en Mercado Libre por un valor aproximado de los 40.000 pesos argentinos, que vendrían siendo unos, calculo que unos 46, 48 dólares, para que se hagan la idea. Así que díganme qué les pareció. Este video lo grabé con la cámara del celular para poder reflejar bien los detalles del teclado. Así que no sé qué tan bien se escuchará mi voz. Bueno gente, estoy grabando el final del video de nuevo porque en edición me di cuenta que salió muy mal el audio del video, entonces preferí volverlo a hacer que en vez de dejarlo como estaba. Y me disculpo por la intro, que también se escuchó mal, pero es porque le estaba grabando con el micrófono que uso para grabar los videos y estaba muy lejos, y con todos los filtros que le había puesto se escuchaba muy mal de lejos. Así que yo solo les voy a decir que si su presupuesto es muy bajo o limitado, de verdad se los recomiendo para empezar o para adentrarse en el mundo gamer, o si se quieren armar una computadora gamer en ese estilo, es muy buena opción de verdad. Y ahora sí gente, ya con el teclado acá bien puesto, yo me despido, les pido que me dejen un buen like y una suscripción si les gustó el video y si les gusta el contenido que vengo haciendo. Y ya saben gente, comenten abajo lo que quieran, que yo lo voy a estar leyendo y les voy a estar dando like a todos. Hasta la